Buenas noches con todos, bienvenidos nuevamente a nuestra sesión de todos los martes. Esta vez vamos a continuar viendo el capítulo 19 del Evangelio de San Mateo, según San Mateo, perdón, según San Mateo. Vale. Eh, bueno, justamente en la anterior clase hubo una pregunta para reflexionar que era acerca del amor, porque estábamos viendo justo cuando el Señor habla del adulterio, este paso que vimos el matrimonio, ¿no? Y el Señor hablaba, pues, lo que vendría a ser el divorcio, ¿no? Bueno, espero que hayan tenido o hayan podido hacer esta reflexión, ustedes personal, y luego poder compartirlo acá. Pero antes de entrar en la clase, vamos a invocar al Espíritu Santo para que sea Él quien dirija esta sesión de la mano de Manuel Pablo unido a todos nosotros. Entonces, les pido a ver si alguien desea, puede hacer la oración que está acá en pantalla para poder empezar. Yo la hago. ¿Sí? Ok, Rita, gracias. Bendito En seas, Padre, del bendito Hijo, seas, Señor, porque quisiste que tu palabra viva y eterna se conservara por escrito en los libros sagrados del pueblo de Israel y de la iglesia primitiva. Nosotros los veneramos con espíritu filial, reconociendo en ellos tu voz, que sale a nuestro encuentro a fin de revelarnos tus misterios más íntimos. Gracias a tu palabra permanentemente actual y de inagotable riqueza, te conocemos a ti, el único Dios verdadero, que el Espíritu nos enseña a interpretar correctamente tu palabra y que haga brotar de nuestro corazón el deseo de meditarla, abriendo nuestra alma para alabarte, darte gracias, implorarte y pedirte por perdón. Amén. en el nombre del Padre, del Hijo, En del el nombre del Espíritu. Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias, Rita. Muchas gracias. Entonces, adelante, Manuel Pablo. Empezamos la clase. Sí, gracias, Katia. Buenas noches, hermanos. Como adelantaba Katia hace un minuto, teníamos un temita que quedó pendiente, como decimos entre comillas, una tarea, ¿no? Y era que reflexionen sobre el tema del amor. Y eso a propósito de lo que leímos en Mateo, cuando nos dice que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Entonces la reflexión era lo que Dios ha unido, lo que el amor ha unido, ¿el hombre lo puede separar? Y entonces a partir de eso, tratando de ser más concretos, es que amar y enamorarse es lo mismo. No, esa era la pregunta. No sé si alguien quiere compartir lo que ha podido reflexionar libremente. ¿Puedo? Claro. Yo pienso que el amor y enamorarse son cosas muy diferentes, porque creo que enamorarse es la ilusión y de ver a una persona que conoces y de repente te gusta y te enamoras y es una cosa, digamos, que comienzas a conocer a la persona, ¿no? Y te ilusionas, y son cosas que forman parte de que puedes llegar de una u otra manera al amor, pero también se desvanece cuando ya te das cuenta que sí, es el hombre de tu vida y que puedes, digamos, te has enamorado de él y también puede ser, digamos, tu pareja para toda la vida. Pero son puntos tan importantes porque uno tiene que conocer mucho a la persona con la cual se casa. Tiene que ver los defectos y a veces el enamorarse no te permite verlos, ¿no? Pero si eres un poco maduro en eso o madura, tú sí realmente piensas que si te conviene o no te conviene casarse. Porque ahora, bueno, antes era así, ¿no? Nosotros estábamos muy encaminados en eso, en fijarnos bien en la persona que iba a compartir nuestra vida, ¿no? Después de eso, que ya tú te casas y estás, tienes que son tiempos un poco complicados al comienzo,
pero si hay amor, se supera con todo. Yo pienso que el amor no se acaba. El amor sigue y puede esa persona no estar contigo, pero creo que tiene un sitio en tu corazón que nunca vas a olvidar. Para mí el amor no se acaba. Bien, Ronita, muchas gracias. ¿Alguien más, hermanas, hermanos? La idea es ir complementando, ¿no? Repito, hasta donde ustedes quieran. Pues anímense. Yo pienso también igual como la señora anterior, algo parecido. A veces uno comienza enamorándose, no nos conocemos, llegamos a casarnos, pero no nos conocemos del todo. Y, y los problemas ya vienen después, ya dentro del matrimonio. Entonces como a uno le enseñan a decir, tienes que aceptarlo como es. Pero es duro, ¿por qué? Porque ahí comienza el sufrimiento, la pena, porque el matrimonio es de dos, sentir feliz. Yo siento que, yo digo que el matrimonio tiene que ser, no todo es felicidad, colores de rosas, porque tiene uno sus subidas y bajadas, pero no puede ser eh, tan complicado. Entonces, uno puede estar de novia enamorada 4 o 5 años, uno feliz, esperamos al cine, todo lindo, conversamos, hay ilusión y también hay enamoramiento y vas sintiendo el amor a la persona con quien estás, con tu enamorado, vas sintiéndole el cariño, el amor, porque vas comenzando a sentir protección y también la emoción de que los proyectos que tenemos ya, pero ya adentro este, es, pasa el tiempo y es complicado más cuando ya vienen los hijos, ¿no? El hijo. Entonces, a la mitad del tiempo, de unos 5 o 10 años, se complica y siento que digo, bueno, yo tuve que haber hecho más, me faltó yo misma crecer como persona, o crecer los dos un poco más, para poder haber dado este paso. No sé si eso llega a ser siempre, pero nunca hice vida prematrimonial, o sea, como me enseñaron, ¿no? Y uno va emocionada, feliz. Y los dos, ambos, porque él también muy emocionado y muy feliz para el matrimonio. Pero ya dentro de la convivencia parece que las personalidades, hay unos cambios muy fuertes. Eso es muchas veces no lo entiendo. Bien, Mary, No, muchas gracias. Buen complemento. Tenemos dos opiniones. ¿Habría una tercera opinión, Elsa? Sí, buenas noches. Yo pienso que el matrimonio no se acaba, que tenemos que conservarlo. Nos enamoramos, pero para eso hay el noviazgo, de que nos vamos conociendo más cómo es tu sentimiento, tu manera de pensar, tu manera de ser. Entonces nos enamoramos de la otra persona, del interior de la otra persona, no superficialmente, porque lo superficial pasa. Si es muy guapa o muy guapo, bueno, mañana más tarde, cuando ya sean ancianos, toda esa belleza se va a ir. Pero si tú te vas a un matrimonio viendo lo espiritual que tiene la otra persona, entonces cuando pasan los años es algo maravilloso porque uno se va conociendo más y lo que piensa el esposo, uno prácticamente lo siente y tiene que haber mucho diálogo, bastante diálogo. Y así van superando todos los problemas los dos. Pero los primeros 3 años
sí es un poquito difícil porque tienen por las costumbres, ¿no? La crianza, la costumbre, entonces que se van conociendo. Pero pasado esos 3, 4 años ya no. 5, 10 años es maravilloso porque es todo, tu esposo es todo para ti y tú eres todo para él. Y así van siguiendo hasta el final. Bueno, eso fue mi matrimonio. Acompañé a mi esposo hasta el final y viví feliz. Claro que hay ciertas cositas que a veces pasan en el matrimonio, pero eso se supera. Se supera con el amor que tiene uno. No hay trabajo, no hay cansancio. Es igual cuando tú vas a tener a tu bebé, estás en estado y tienes cargando al bebito, ¿no? O sea, tienes la barriga que va desarrollando. Y uno piensa, yo antes cuando era soltera, yo decía, pobrecita, no puede hacer nada porque le pesa la barriga, bueno, pues no puede. Pero sin embargo, cuando me tocó a mí, tenía fuerzas, podía hacer de todo y me daba más ánimo para hacer las cosas. Y yo digo, esa es la fuerza que nos da Dios para seguir adelante, ¿no? Y con amor, con mucho amor, no hay cansancio. Seguimos adelante. Eso es lo que a mí me pasó. Bien, gracias. Gracias. Gracias, Elsa. Muchas gracias por compartir esas vivencias tan personales. Muchas gracias. Miren, entonces, reflexiones en torno al amor y el enamoramiento. Manuel Pablo, yo me acuerdo cuando estaba, bueno, me iba a casar, íbamos a las charlas prematrimoniales, pues, ¿no? En la parroquia. Y eso se me quedó bien claro cuando el padre nos dijo y nos preguntaba a todos, ¿alguna vez han peleado? Claro, en el amor todo color rosa, todo bonito, ¿no? Y entonces nos decía, ¿alguna vez han peleado? A todos nos preguntaba. Sería bueno que antes de dar el sí, piensen en esto y si pelean, vean cómo es que han reaccionado, cómo es. Y uno lo dejaba pensar, ¿no? Y bueno, nos hacía bastantes dinámicas, ¿no? Y todo. Y sí, pues y luego el padre también nos decía, porque cuando uno viene aquí, no es para pensar después, si me va mal, me divorcio, porque eso no es el sacramento, ¿no? Y luego me ponía a pensar, pues como dice la señora Elcita, claro, Dios tiene un amor, y era lo que estamos viendo acá, el amor de Dios no acaba, Él es siempre fiel, ¿no? Y claro, y viene aquí esto de, el amor es paciente, el amor es servicial, y el amor es una decisión. No todo va a estar bien o van a venir problemas porque esa es la vida, pero si los dos vamos, creo yo, caminamos así, uno es el sostén del otro y viceversa, el amor va madurando, ¿no? Va cambiando, o sea, se va afianzando, se hace más, no sé, ya no sé, es ese amor ágape, ¿no? Que uno ya confía y siempre está ahí sabiendo que es uno para el otro, ¿no? Siempre estamos ahí para el uno, para el otro, ¿no? Juntos. Digo, no sé, esa es mi opinión. Y veo que están entrando más personas ahorita y tal vez quisieran comentar esto del amor, ¿qué les parece? ¿El amor se acaba? Aquí veo a, no sé, desean, si quieren, pueden activar el micro porque veo que muchos que están con la camarita apagada, entonces no puedo ver cuando levantan la mano. Ok, Cuchi, adelante, por favor. Muchas gracias. Ujú. Eh, Cuando dejaron la tarea, lo primero que se me vino es, ¿qué es el amor? Y no es una respuesta fácil. Empecé a buscar y lo definen como, en la gran mayoría, en la en la Academia Española, como un sentimiento. Yo digo, me sonó muy superficial. El amor es algo mucho más profundo. El amor definitivamente es algo tan... La definición en sí es, es difícil. Hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Eh, Se nos enseña que hay que amarse primero uno mismo.
en la manera en que uno se ame, también amará al otro. Y el enamoramiento definitivamente, como bien lo han dicho ustedes, es la etapa quizás más bonita porque se ve todo lo bello, no se ven los defectos, ningún defecto, todo es perfecto. Pero tengo el ejemplo del matrimonio de mis padres, más de 65 años de matrimonio, y siempre nos decían, el mejor legado que les podemos dejar a ustedes es que vean en nosotros un matrimonio que siempre estuvo junto. Y así fue. Tenían sus cosas, sus discusiones, por supuesto, pero delante de nosotros no vi. Por supuesto que han tenido sus malos momentos y sus ratos, como toda pareja, pero no es la parte que yo viví. Lo que yo viví era a dos personas que les gustaba y disfrutaban la compañía el uno del otro. Disfrutaban mucho. Es más, pasaban los años y mi papá se la comía a besos a mi mamá. Y mi mamá me decía, ya, que miran, nos miran por los nietos, que vean que nos amamos, que vean el ejemplo, que vean en nosotros que igual, si nos amamos como desde el primer día. Se casaron muy jóvenes. En ese tiempo se casaban muy jovencitos. Mi papá de 17, mi mamá de 16. Y es más, no les permitían el matrimonio. Tuvieron que dar los permisos correspondientes y nadie apostaba porque durara. Sin embargo, fueron 65 años de verlos juntos, de verlos bien, de verlos reír, porque es lo que yo veía, lo que yo escuchaba y lo que yo experimenté. No hay problema que no se pueda solucionar. No hay nada que cuando dos personas se complementan, se entienden, eh, siguen para adelante, saben continuar, levantarse y seguir. El amor en pareja, pero por supuesto el amor es también abarca muchísimo más, pero el tema de hoy es solamente por el amor de matrimonio. Y el amor es, no sé, sentimiento, energía poderosa, pero es lo más poderoso y lo más fuerte que mueve realmente al mundo cuando uno así lo desea. Gracias. Gracias, Cuchi. Muy lindo, muy lindo. Muchas gracias por compartir. Miren, hermanos, justamente yo venía pensando el día de hoy especialmente, y como teníamos pendiente este tema y el tema es enorme, más bien lo que se me ocurre, y les propongo los días jueves, porque los martes estamos con los evangelios, ¿no? Pero el jueves tenemos un tema diferente. Lo que estamos trabajando ahora, como muchos de ustedes saben, son los profetas de Israel. Bueno, nos falta un poco todavía, porque este jueves terminamos con Isaías y comenzamos con Jeremías, pero igual vamos a terminarlo. Y yo quiero proponer que el siguiente tema que veamos los jueves, una vez terminados los profetas de Israel, sea un nuevo curso que sea la misericordia en la Biblia o el amor en la Biblia. Creo que entonces le daríamos mucho más el espacio y la cabida, el tiempo, ¿no? Lo de ahora solamente es como un piqueíto para detenernos, para escucharnos, pero puede quedar así como una propuesta que si estamos de acuerdo, los jueves, terminando el curso de Profetas de Israel, que el siguiente sea el amor, la misericordia en la Biblia.
tomando Antiguo y Nuevo Testamento. ¿Nos avisarías, no, Manuel, en el chat para los que están Claro, claro. a ver ahí? Yo siempre les aviso el tema del jueves también. Ujú. Yo lo pongo en el grupo nuestro de los martes, les digo por si acaso el tema es tal y el enlace está el otro. Incluso después de la sesión les paso el enlace para el que no pudo estar y pueda ver la grabación. Yo me refiero a que la siguiente sesión va a ser sobre el amor. Entonces ellos ya saben de antemano la semana que la Ah, no, siguiente claro. semana es tema. Y A les eso. aviso así, el martes que estamos, también se los menciono, ¿no? Sería el tema con el que continuemos terminando el curso de los profetas, que ahí nos falta un poco bastante, porque recién estamos terminando Isaías, vamos a empezar Jeremías, que es lindísimo, y ahí viene Ezequiel, vienen los 12 menores, viene Daniel, tenemos un buen poco, pero luego, tranquilamente, desde ahí el compromiso de desarrollar un curso en lo que tome, porque si es una sesión o son más, el amor en la Biblia, la misericordia en la Biblia. Porque decimos misericordia es el amor de Dios, pues. Entonces, no es que hablemos de diferentes cosas cuando hablamos de amor o misericordia, ¿no? Solamente una reflexión en esto, como para dejarles más el saborcito en la boca. Y recordemos que en el Evangelio según Juan, el evangelista escribe y nos dice, nadie puede amar lo que no conoce. Miren esa frase. Genial, maravillosa. Repito, es Juan el evangelista. Nadie puede amar lo que no conoce. Y yo digo, ¿yo amo a mi pareja? Entonces debiera hacerme la pregunta consiguiente y es, ¿conozco a mi pareja? Una chica joven, enamorada de ese muchacho joven y dice, yo lo amo. Y yo le repregunto, ¿y lo conoces? No, no lo conozco, pero lo amo. Es imposible para pensar, ¿no? Entonces, una cosa es estar enamorado, otra cosa es amar. Y adelanto también, el enamoramiento es temporal. Puede durar un poco más, un poco menos, pero el amar es para siempre. Y nada, ni la muerte, ni nadie separa a una pareja que se ame. Pero lo dejo ahí, digamos, con cargo a que sea un tema de un curso especial, con toda la profundidad y con todos los comentarios, en fin. ¿Ok? Quedamos así entonces. Bueno, un otro sí antes de comenzar con continuar el capítulo 19 del Evangelio según Mateo. Y es que el domingo, ¿quién recuerda la homilía del domingo? Ya se olvidaron. Se leyó un evangelio, Mateo. ¿Y qué parte de Mateo se leyó? No les digo qué capítulo y versículo, pero qué tema, parábola del sembrador. Entonces, la pregunta es, no nos distraigamos en analizar la parábola, porque la hemos visto y porque en la misa a la que han ido, el sacerdote en su homilía ha vuelto a analizarlo. Es linda. Yo solamente quería traer unos minutitos esta noche una reflexión puntualísima. Ok, todos recordamos la palabra del sembrador, la hemos vuelto a ver en la celebración del domingo, hemos escuchado al sacerdote que nos tocó, pero la pregunta es, así puntual, esa parábola, a ti hermana, a ti hermano, hoy, ¿qué te dice? ¿A qué te compromete? ¿Quién me puede decir? Esto es, en resumen, lección divina. Porque la lección divina, como hemos visto, no solamente es leer un texto y meditarlo y disfrutarlo y orar
A partir de él, finalmente, la lección divina aterriza con la pregunta que yo les hago ahora. ¿A qué me compromete a mí hoy? ¿A qué te compromete a ti, hermana, a ti, hermano, hoy? No hace 20 siglos. No, a ti hoy. ¿Seti? Activa tu micro, Seti, está apagado. Actívalo, préndelo. Ya. Hacer un árbol bien sembrado y dar frutos para el Señor. Tener buenas raíces. A ver, sí. O sea, nos comprometemos a ser buenos servidores del Señor, crecer en su palabra y dar frutos, no quedarme con lo que sé, sino volcarlo a mis hermanos. Ya, Seti, pero entonces, a ver, y abro la pregunta para todos, ¿no? La parábola del sembrador, ¿no? Un sembrador salió a sembrar y esparció la semilla, y la Que mi semilla tierra, dio 100 por 1, claro, o 60 por 1, o 30 por 1. En claro, algunos casos no dio nada. claro. Cuando la Entonces, ¿a tierra qué es nos mala, no compromete? da nada, pero cuando la tierra es una tierra fértil, bien abonada, bien alimentada, ahí sí da buenas raíces y da frutos. Entonces, ¿a qué nos compromete? Nos compromete a ser buenos servidores, buenos hijos de Dios, a asimilar su palabra. A eso Pero, me Seti, no, comprometo. estamos de acuerdo, pero digo para todos, no solo para Seti, ¿no? Pero, A ¿a qué nos compromete abonar mi la tierra, a parábola? ser buena tierra. Yo tengo la parábola ante mí y digo, a ver, Ya. Señor, ¿esto qué me dice a mí? ¿Y qué me hace? ¿Qué compromiso suscita en mí? Hay un sembrador, hay una semilla, hay una tierra. ¿A qué me compromete? Va sembrando a todo, o sea, todo lo que va alrededor, o sea, donde tú caminas, va sembrando O sea, tú la eres la semilla. sembradora. Sí. ¿Te compromete a ser la sembradora? No, hay algo primero Primero básico. sería buscar buena tierra, una tierra fértil, una tierra buena, donde en la mayoría de las semillas me den fruto. No serán todas, pero al menos, ¿no? Mi tierra tiene Pero que a ver, estar bien abonada. Seti, más preciso, hay que hacer A un ver, esfuerzo adicional de más precisión. a ver, a ver, a ver. Buscar buena tierra, no. O sea, más preciso, es bien fácil, pero más preciso, así, como para decir, ya, entendí. Esto me tiene que comprometer a mí y a cada uno a algo. Yo no soy el sembrador. Ahora, que luego pueda transformarme en, ¿por qué? Porque llevo la palabra de Dios y también la esparzo. Una tierra fértil, ser yo misma una tierra fértil, ¿no? ¿Será? Entonces, como Ser dicen los yo un chicos, caliente, ejemplo. caliente, caliente, caliente. Entonces, A ver, ¿puedo hablar? qué A me ver, corresponde, María Cristina? Sí. Perdón, no la... María Cristina, sí, disculpa. Yo lo tomo como que somos la tierra y la preparación viene a ser prepararnos como estamos haciendo ahora con la Biblia, prepararnos en todo sentido con la fe del Señor para cuando caiga la semilla estemos preparados y podamos hacer frutos buenos. Porque si no ya, estamos bien, algo así, ya, entonces, lo estás diciendo, pero a ver, para ser más tajante, entonces, ¿a qué nos compromete la palabra del sembrador? a ser buenos cristianos, Pero más, no, ya lo habías dicho, o sea, sí, en relación con la tierra. Ser sembradores. No, pues, ser porque la sembrador, tierra tiene que estar bien mira, abonada, pues. mira, escúchenme, miren, tranquilos. Ser sembrador va a venir después, pero primero ser buena tierra. Entonces, les Tierra digo, fértil. les digo, ¿qué cosa me corresponde a mí y a cada uno de nosotros? Preparar la tierra. O sea, la tierra es esa parcela, mi corazón, hay que prepararlo, porque el sembrador que es Jesús viene y esparce la semilla, y parte de esa semilla va a caer en mi parcela, pero mi parcela está preparada o es dura, como el borde del camino o como la tierra que tiene espinas o seca.
Entonces, hermanos, miren, bien práctico. Esa parábola, ¿a qué me compromete a mí? ¿Y a qué nos compromete a cada uno de nosotros? Como acción inmediata, consciente, clara, a preparar mi tierra. Antes de yo pretender ser sembrador y tirar al voleo la semilla, que es la palabra de Dios al resto, pero no, primero yo tengo que acoger esa semilla, es lo que decía Seti desde el comienzo y las otras personas, pero para ser más claro, que a nadie se le escape. Miren qué clarita nuestra Biblia. Lección divina. Entendí, medité, oré, pero finalmente el último paso de la lección divina, ¿a qué acción me lleva? O en otras palabras, ¿qué compromiso de conducta asumo yo a partir de ese momento? Y mi compromiso y el de ustedes debe ser, digo yo, supongo, explico o mejor propongo, nuestro compromiso entendiendo la parábola debe ser cada uno asumir la responsabilidad de trabajar sobre su propia tierra, ararlo, oxigenarlo, echarle, si fuera necesario, un poquito de abono y que esté listo y preparado. Cuando pase la palabra de Dios, ahí está esa tierra linda que va a recibir la palabra y va a rendir 100 por 1. Pero entonces, ¿qué me correspondió a mí? Primero que nada, preparar mi corazón, como que hablábamos de la tierra, ¿no? Esa pequeña parcela que yo tengo acá en el alma, esa parcela la tengo lista, Señor, ven, estoy listo para recibirte, ¿no? Eso es como primera tarea, pero si no la entendemos, yo le digo, yo he escuchado un montón de homilías, porque felizmente tenemos el YouTube, he escuchado un montón de los padres que cuelgan sus homilías en diferentes canales de YouTube, y les soy sincero que no he escuchado ninguno que haya dado, es como que la pelota queda lista para meter gol, pero nadie mete el gol, ¿no? Y yo digo, ¿por qué? Si ahí está. Linda la interpretación de la parábola. De verdad es maravillosa, pero finalmente la pregunta que yo trato de hacerme, siempre cuando leo la Biblia y la estudio y la medito, ok, ¿y esto a qué me compromete? Y repito, para mí, la parábola del sembrador me compromete a ser absolutamente consciente de mi responsabilidad en preparar mi propia tierra y ser buena tierra yo. Pero para ser buena tierra tengo que trabajar en ella todo el tiempo, todos los días. Retiro una piedra a otra piedra, muevo la tierra, la oxigeno, la dejo fértil y lista, húmeda, y cuando llega la palabra, como esa semilla en tierra fértil, da 100 por 1. ¿No? Quería compartirles esta reflexión, que me parece así breve, pero práctica. Miren, cómo tenemos los elementos y nos falta como poner la puntita del pie y meter el gol, ¿no? Eso es lo que quería compartir, sabiéndolos un poco, pero al final tiene que ver porque es el Evangelio, ¿no? Es el Evangelio en esta parte tan hermosa que conocemos como parábola del sembrador. Entonces Manuel Pablo, veo, nos convoca a una actitud absolutamente activa, no a algo pasivo, no a una reflexión maravillosa, no, a una actitud activa. Tengo que trabajar en mi propia tierra. Y cada mañana me levantaré con ese propósito. Señor, voy a darle una movidita a mi tierra, voy a tenerla limpia y húmeda, fresca y oxigenada, para que cuando venga tu palabra sea tierra fértil. Sí, Katia, adelante. no, ahí veo a Augusto que está levantando la mano de hace rato. No sé si ¿Quieres para un... darle el pase.
Claro. ¿Augusto? Sí, solo quería comentar en relación a esto de que la palabra de Dios es creadora y fructificadora, pero como Él respeta nuestra libertad, nosotros tenemos que darle cabida en nuestra vida. ¿Y qué tan importante para nosotros, o sea, qué tanta importancia para nosotros, en qué puesto la ponemos? Si la ponemos en primer puesto o la ponemos relegada, y de eso va a depender mucho de cómo nuestra tierra reaccione, ¿no? Si la ponemos relegada, es decir, eh, y no le damos la importancia de vida, de hecho que no va a fructificar. Eso es de hecho. Y tiene mucho que ver con el tema de que hoy día han tocado un poco del amor y el enamoramiento, ¿no? Porque en la vida espiritual, y la palabra de Dios viene a todos, y se habrán dado cuenta ustedes quizás en sus propias vidas, que inicialmente hay una especie de enamoramiento con Dios. Y eso lo experimentan los jóvenes, por ejemplo, en la confirmación y lloran hasta pueden llorar en el retiro espiritual y sienten un fervor inicial. Pero con Dios es así y eso lo han experimentado hasta los santos. Ese fervor inicial va a decaer en algún momento. Y si no lo has puesto en primer lugar, vas a perder, porque el mundo, el demonio y la carne, todo va a hacer que eso sea relegado. Entonces, yo creo que es importante tener este punto en que hay que poner a Dios en primer lugar para que dé fruto, ¿no? Porque si tú perseveras en la palabra de Dios y le das el lugar adecuado y rezas aunque no te apetezca y estudias aunque no te apetezca, cuando te apetezca y cuando no te apetezca, y preparas tu tierra bien porque todos los días la tierra, cuando le toca abonar, tienes que abonarla, no es que tú la puedes dejar, ay, hoy día no me apetece, si no le das el abono en el momento que requiere la planta, esa planta va a sufrir, va a perjudicarse, no va a darle el fruto adecuado, el fruto que puede darle. Entonces, tenemos que tener en cuenta eso, cuando nos apetece y cuando no nos apetece, tenemos que dedicarle tiempo a Dios, leyendo, rezando, eh, investigando, escuchando. Eso es lo que quería comentar. Gracias, Augusto, totalmente de acuerdo. Muy claro. Miren, entonces hemos tocado dos temitas. Uno, el tema de la tareita que queda, que se va a convertir en un curso, lo amerita. Y segundo, un alcance adicional y aterrizado al Evangelio del domingo. Miren, así como jugando, ¿no? Porque qué mejor que nosotros que estamos viendo el Evangelio para darle un refuerzo a lo que hemos visto. Y como les repito, yo viendo, escuchando diferentes homilías de diferentes sacerdotes, he escuchado lindos comentarios, lindos alcances de la parábola del sembrador. Pero de verdad que extrañaba a alguno que diga, hermanos, ¿y eso a qué nos compromete a nosotros hoy? ¿A qué acción concreta? Y como les decía, y Augusto ha reafirmado, a trabajar en nuestra propia tierra. No es un hecho. No, yo soy bueno y ahí la semilla va a caer. Y es buena tierra, no, como bien dice Augusto. Y Augusto sabe lo que habla porque además trabaja en el campo. Tú no puedes descuidar tu tierra. Y si tu tierra es este espíritu, ese mundo interior, y lo descuidas, se hace tierra mala. Y se endurece y se reseca. Cuidado, ¿no? Entonces, nuestra parte del negocio, nuestra parte, es estar receptivos a la palabra del Señor. En fin, ahí lo dejo, pero bien, bien lindo y bien a colación de nuestro estudio completo, ¿no? A ver. Entonces, Katia, ¿continuamos? Bien, quedamos en Sí, 19. acá Ah, sí. ya. Acá les pongo esta diapositiva solamente en un recordaris de lo que contiene
el capítulo 18 que hemos terminado hace poquito, y es el cuarto discurso de Jesús, en el que da indicaciones de la manera en que se vive en comunidad. Entonces vayamos aquí donde nos quedamos. Dejen que los niños vengan a mí. Mateo 19:13. ¿Quién desea leer para empezar? A ver. ¿Puedo leer yo, Katy? Sí, Silvita, adelante. Ya. Mateo 19, versículos 13-15. Le trajeron entonces a unos niños para que les impusiera las manos y orara sobre ellos. Los discípulos los reprendieron, pero Jesús les dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque el reino de los cielos pertenece a los que son como ellos. Y después de haberles impuesto las manos, se fue de allí. Gracias, Silvia. Miren, una vez más, los niños. Ya hemos hablado en otros momentos del Evangelio, ¿no? Esta relación especial de Jesús con los niños. Y acá Jesús dice, dejen a los niños, no les impidan que vengan a mí. El reino de los cielos, el reino de Dios, pertenece a los que son como ellos. Miren que el énfasis. Mateo no nos dice el reino de Dios les pertenece a ellos, sino los que son como ellos. Esto lo hemos visto ya, pero solamente recordándolo porque es tan importante. ¿Quiénes son como ellos? ¿Quiénes son como niños? El malcriado, el que se orina a la cama, el que le dan berrinches, el que no quiere tomar la sopa. ¿Esos son los niños? ¿O a quién se refiere Jesús? Lo hemos hablado bastante, ¿no? ¿Yo puedo opinar? ¿Yo puedo hablar? Claro, por favor. Sí. Bueno, los niños son, como lo vemos, ¿no? Que todo lo confían en el papá, confían completamente en el papá y en la mamá, en los padres. Los niños son aquellos que son íntegros, sinceros, honestos, son íntegros, o sea, no hay falsedad en ellos, sino que son transparentes. Y sobre todo eso, ¿no? De que confían todo en el padre y no hay ninguna desconfianza, ¿no? Se Excelente. entregan completamente, ¿no? A la Claro. persona, ¿no? Sí. Y otra, excelente. Yo solamente añadiría a todo lo que ha dicho muy bien Patti, los niños no tienen malicia, ¿no? Como decíamos en otro momento, los niños son inocentes y hay que ser inocentes como ellos. Entonces Jesús dice, el reino de los cielos, que es un poco palabras de Mateo, porque Mateo como buen judío no habla de Dios, pero por nada. Pero eso se puede leer perfectamente. El reino de Dios pertenece a los que son como niños. Y los que son como niños son lo que ha dicho Patti. Clarísimo. Acá hay un comentario en el chat. Sí. Dice, será los que tienen su alma, bueno, creo que está hablando lo mismo, será los que tienen su alma limpia. No hay indicio de maldad y todo lo esperan de los papás. Claro, claro. Lo Es lo mismo, que ¿no? dice. Claro. Ujú. Y si leemos las bienaventuranzas, ahí están también. Cuando Jesús dice, bienaventurados los, ¿no?
Los de espíritu humilde, los que tienen espíritu de pobres. Es clarísimo, en el mismo sentido. Está claro entonces. A ver, avancemos otro poquito. Con dificultad, un rico entrará en el reino de los cielos. ¿Alguien desea leer? Pericopa más larguita. Yo puedo leer, Katia. Guillermo, adelante, por favor. Ok, gracias. Luego se le acercó un hombre y le preguntó, Maestro, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? Jesús le dijo, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno. Si quieres entrar en la vida eterna, cumple los mandamientos. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Jesús le respondió, no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no harás falso testimonio, honrarás a tu padre y a tu madre, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven dijo, todo esto lo he cumplido. ¿Qué me queda por hacer? Si quieres ser perfecto, le dijo Jesús, ve, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Así tendrás un tesoro en el cielo. Después, ven y sígueme. Al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido porque poseía muchos bienes. Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Gracias, Guillermo. Bien leído. De nada, de nada. A ver, hermanos. De frente la pregunta, ¿qué problema tiene Mateo con los ricos? ¿Es que el rico está condenado? Él era recaudador de impuestos. Antes de, sí. Sí, correcto. Entonces, ¿qué problema tiene con los ricos? Tiene un trauma, tiene razón. El rico se fregó, ya fue. Como dicen los chicos, no, ya fue, ya. El hecho de ser rico lo desacredita. ¿Qué entendemos aquí? Una breve reflexión, a ver, ¿quién se anima? Porque no puede. A ver, vamos a hacer un orden, ¿sí? Primero la señora Elsa y luego Guillermo, ¿les parece? A ver, adelante, señora Elcita. Porque no puede tener dos dioses, el dinero o Dios. En este caso tiene que ser a Dios. Y el rico más quiere su dinero que dejarlo y bueno, seguir por el camino de Dios, ¿no? Es así. Perfecto, perfecto. Guillermo. Gracias. El problema del rico es el apego que le tiene a los bienes materiales, a la riqueza, al dinero, básicamente, ¿no? Entonces eso lo ha atraído tanto y lo ha apegado tanto a esos bienes, a la satisfacción que le proporciona, a las comodidades, etcétera, que no le ha dejado cabida al desarrollo de su espíritu. Y vive convencido, por eso es que en algún otro lugar de la Biblia creo que dice que su Dios es el dinero, su Dios con minúscula es el dinero, ¿no? A ese extremo llega el rico a ser adorador y no quiere perder nada, ¿no?
Y ahí está la muestra viviente de eso, la vemos todos los días aquí en nuestro país y en el mundo entero, ¿no? El rico de lo único que se preocupa es de mantener su riqueza e incrementarla lo más que pueda a costa de lo que sea. En el aspecto laboral, la explotación de los trabajadores, ¿no? Un caso muy puntual. Lo que ha pasado en nuestra política, que el presidente del directorio de un importante conglomerado financiero le ha entregado $3.650.000 en efectivo a una candidata presidencial. ¿A cambio de qué? De que en el Parlamento le devuelva, bajo la forma de legislación favorable, para que su negocio no se vea perjudicado por las regulaciones de la autoridad que regula la competencia. Ese es solamente un caso puntual que ha pasado hace unos años acá en el país y que revela claramente, ¿no? Creo que se puede abundar, pero es repetir casi lo mismo. Gracias. Sí, Guillermo Gracias. dice bien el término exacto, ¿no? Que es apego. El problema no es el dinero por sí mismo. El problema es el apego al dinero, que como decía Elsa, lo transforma en un Dios. Y como dice en otro momento del Evangelio, nadie puede seguir a dos amos, porque yendo con uno va a terminar despreciando al otro. Y dice, nadie puede seguir a Dios y al dinero. Entonces, el dinero por sí mismo no es malo. Y si lo tienes en buen momento, dale buen uso. Úsalo bien, vive bien, ayuda a los demás. El problema es apegarse y transformarlo en Dios. Y que sin darnos cuenta podamos decir, el sentido de mi vida es hacer más dinero. Esa es una pobreza real profunda, ¿no? Y por ahí hay que entender esto, no de otra manera. Por eso yo los forzaba con la reflexión, porque leyendo esto a simple vista, es que el dinero es malo, y no es malo. El uso que demos del dinero es malo. El Es un apego al medio. dinero es malo. El dinero es un medio para tener un fin. Ahí, Karin está levantando la mano. Manuel, adelante, Karin. Sí, buenas noches. Yo lo estaba más bien complementando con la idea que persigo entre líneas de que este joven rico cumplía todos los mandamientos y aún así estaba insatisfecho, o sea, no sentía, digamos, ese cambio como para ganarse la vida eterna. Por eso que le pregunta, ¿qué más debo hacer? Porque, y le dice, haz esto y aquello. Le dice, todo eso lo hago, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta, me pongo en el lugar del joven rico, pero ya lo hago y no siento nada, no pasa nada por mí, o sea, no veo nada en mí que me haga sentir diferente, ¿no? ¿Qué más debo hacer, no? Entonces dice, vende todo lo que, y dale a los pobres. Y creo que ese darle a los pobres es, ya has hecho todo eso, pero de repente lo has hecho por compromiso, por un reglamento, ¿no? O sea, como una lista, hago un check y ya lo hice, pero no tengo nada de empatía, nada de compasión hacia el otro, o sea, es simplemente cumplir la ley por cumplirla, ¿no? Creo que la parte final que Jesús dice al joven, vende todo y dale a los pobres, es como, para mí el mensaje es, mira al otro, o sea, compadécete del otro, sufre con el otro y ahí sí vas a sentir algo en tu interior, ahí sí lo vas a sentir que la ley es más que una serie de reglamentos, ¿no? Es una forma de vivir, una forma de amar. Vende es como decir ama al otro, ahora sí, no solamente por cumplir la ley, sino amándolo, ¿no? Entonces creo que esa es la vida eterna, ¿no? O sea, llegar a esa plenitud de amor en la que estamos buscando una y otra cosa, ¿no? Esto me hace acordar mucho un comentario de un padre que escuché hoy día, bueno, escuché una prédica que decía,
que él escuchaba a mucha gente que se iba a confesar, bueno, porque no fue mucha gente aplicada, se podría decir, en los mandamientos. No, no, padre, no he ido el domingo a misa, me quiero confesar porque no he ido el domingo a misa. Y le pregunta, ¿y te dolió? ¿Te sentiste mal cuando no fuiste a misa? No. Entonces tu confesión no vale. O sea, ¿de qué te confiesas si no estás arrepentido de eso? O sea, por la falta a la ley no te afectó en nada. Entonces, algo así me hace reflexionar sobre esto, ¿no? Mientras yo lo que haga, lo haga solamente por cumplir, ¿no? Como un fariseo más, sin comprometer mi corazón, sin compadecerme del otro, mirar al otro y hacerme con él, pues todo lo demás pasa desapercibido y simplemente es como que eh, algo que no tiene que ver conmigo, ¿no? Yo soy indiferente a eso y bueno, pasa por allá, pero no pasa por mí. Mientras no pase la palabra por ti, por tu corazón, no pasa absolutamente nada para afuera, ¿no? Ese es mi comentario. Perfecto, Karin, gracias. Gracias, lindo Pati, enlace. Pati, levanta, activa tu micro, por favor. Sí, yo también quería agregar lo mismo, ¿no? O sea, nadie puede, digamos, acercarse al Señor sin que perturbe tu vida, o sea, es decir, cambia los esquemas de uno, ¿no? En este caso, el joven rico, bueno, decía de repente, bueno, estoy haciendo caridad, estoy cumpliendo los mandamientos, y bueno, colaboro, doy mi limosna o ayuda. Pero el Señor nos exige más. Y me hace pensar, Teresa de Calcuta, que hay que amar hasta que duela. Porque a veces nosotros acomodamos a Dios a nuestra forma, ¿no? Como que no quiero que me perturbe, quiero pensar que esto debe ser así, punto, no vamos más allá, pero el Señor nos exige todo, que lo demos todo. Eso es lo interesante, o sea, y bueno, dependiendo quién lo reciba, en qué, también pensando en la semilla, cómo esté preparado tu corazón, ¿no? Para que tú puedas aceptar eso de cambiar tu vida, ¿no? Porque hay que cambiar, nos transformamos. Ese proceso de transformación, metanoia, es de poco a poco, ¿no? Pero es así, cambiar los esquemas, porque eso es lo que exige. Ya no ser tú mismo, sino cambiar, ser diferente al modo de Dios, tener el corazón como que Dios quiere. Eso era mi comentario. Gracias, Pati, muy lindo. Gracias, Pati. Augusto, activa tu micro, por Sí, favor. solo quería comentar que a veces, sí es bien cierto es todo eso, pero a veces sí Jesús a una persona, porque aquí está hablando si quiere ser perfecto, ¿no? Es decir, si es una persona que ya está, bueno, avanzado en el camino espiritual, si quiere ser perfecto, si quiere llegar a la perfección, hay veces que Jesús exige que en realidad aquello que alguna vez te sentiste apegado, lo des completamente, ¿no? Te deshagas de eso completamente, te entregues completamente a Dios. Y eso ha pasado le pasa a muchos sacerdotes, ya ha pasado a lo largo de la historia con muchos santos, por ejemplo, San Francisco de Asís, que era noble, tenía mucho dinero, tenía muchos bienes, lo dejó todo, le dio a su padre, le dio su ropa, se quedó desnudo y se fue y se entregó a Cristo, como el más pobre de los pobres, se fundó los franciscanos, eran, eran mendigos, que la gente creía que estaban locos, que mendigaban, pero para hacer la obra de Dios y reformó a la iglesia, ¿no? Ese fue el fraile que el Papa lo vio un monje que sostenía las paredes que se resquebrajaban de la Basílica de San Pedro y vio un monje que la sostenía y impedía que se resquebrajen, ¿no? Y era Francisco, y Francisco le decían, reconstruye mi iglesia, ¿no? Y él pensaba al principio pensaba que tenía que reconstruirla físicamente, de ahí se dio cuenta que tenía que reformarla para que vuelva a sus orígenes, ¿no? Hay muchas veces que Dios pide estos extremos, que dejen todo y vendan todo lo que tienen y lo de los pobres. No es para todos esto, obviamente, pero hay veces que Jesús le dice, tienes que hacer eso. Y aquí en el joven no lo quiso hacer, pero hay otros muchos que, gracias a Dios, sí lo hicieron a lo largo de la historia de la iglesia. Gracias, Augusto.
Guillermo, activa tu micro, por favor. Gracias, Katia. Manuel Pablo, en este texto de Mateo, el joven, bueno, aquí dice un hombre, ¿no? Pero en otro evangelista dice un joven. Maestro le dice, ¿qué obras buenas debo hacer para conseguir la vida eterna? O sea, la pregunta, ¿qué obras buenas? Pero Jesús le responde, ¿cómo me preguntas acerca de lo que es bueno? Uno solo es el bueno, y el bueno está con mayúsculas. En otro texto, la pregunta es, maestro bueno, ¿qué debo hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le responde, ¿por qué me dices bueno? Bueno solamente es Dios, le contesta. Entonces quería remarcar, en primer lugar, esta parte primera de la perícopa, en la que se habla de uno de los atributos de Dios, que es la bondad. Entonces, a veces nosotros decimos de una persona, qué bueno es, qué buena es. Es un elogio, ¿no? Como para querer decir que es una persona con muchas virtudes y con pocos defectos. Pero tomando lo que dice el texto del Evangelio, uno solo es el bueno. Nosotros los seres humanos podemos ser bondadosos, ejercitar la bondad como un reflejo de la bondad de Dios. Pero bueno, solamente es Dios, lo dice el mismo texto. Y en segundo lugar, lo que quería mencionar también en el primer párrafo de la perícopa, es que Jesús cuando el joven le dice, ¿cuáles son los mandamientos? ¿No? ¿Cuáles? Y Jesús le hace un resumen de todo lo que significa amar al prójimo. No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, o sea, era la verdad siempre. Honrarás a tu padre y a tu madre. Y finalmente el resumen ya, ¿no? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. O sea, le dice, mira, acá está el resumen de lo que te preocupa. Y el joven le dice, bueno, ya he cumplido con todo esto. Entonces, ¿qué me queda? Y Jesús le da la respuesta central, en la cual el joven nunca había pensado. O sea, él hacía todo eso, pero seguía teniendo el apego a los muchos bienes que tenía. Nada más, gracias. Gracias, Guillermo. Jenny, activa tu micro, por favor. Jenny, ¿me ¿Se escuchas? escucha? A ver, sí. Ah, ya, sí se me escucha, ¿no? Ya. Bueno, sobre esta parte, bueno, a mí me parece que básicamente Jesús bueno, digamos, Dios ha creado, digamos, todo para el hombre, ¿no? Para que Dios nos ha dado frutos, nos ha dado un montón de cosas para nosotros poder vivir, ¿no? Pero el ser humano ha cambiado todo y ha hecho que el centro de toda la supervivencia sea el dinero, ¿no? Entonces, eh, digamos que hay una parte también en la Biblia que dice que si los pájaros no se preocupan por lo que van a comer, de alguna manera Jenny, también, sí, ¿me Jenny, si escuchas? te acercas más al micro, tal vez se te pueda escuchar mejor. Ahora, Ahora sí, ¿ves? Más cerquita del micro. y bueno, hay una parte en la Biblia que dice, si los pájaros no se preocupan por lo que van a comer, ¿por qué ustedes se preocupan? ¿No? De alguna manera es como que Dios también quiere que nosotros confiemos también en la providencia de Dios y tengamos esa relación con Dios de, como por ejemplo la Madre Teresa de Calcuta, ¿no? Que a veces ella al día siguiente no sabía qué cosa iba a pasar y de pronto pues aparecía de la providencia muchas cosas para que ella pueda continuar su obra, ¿no? Y algo así también pienso que Dios quiere que nosotros también vivamos también, no, digamos, no trabajando, sino confiando también en que Dios nos va a abrir los caminos dependiendo de si estamos, digamos, confiando en Él, rezando. Y bueno, eso, pues no, la providencia básicamente también tiene que ver con saber que
que si estamos en algún camino, Dios proveerá, ¿no? Y este, y bueno, eso es lo que yo más o menos entiendo con el tema del dinero, ¿no? Porque a veces cuando las personas tienen dinero, mucho dinero, viven una vida cómoda y sienten un bienestar tal que a veces dicen, bueno, ya estoy bien, no pasa nada malo en mi vida, y ese falso bienestar hace que a veces se alejen de Dios, ¿no? Y peor aún si es que el dinero es motivo para dar poder a una persona y esa persona creerse, pues, incluso a veces como un Dios, ¿no? Entonces, creo que ahí es donde viene el tema, ¿no? Y, y bueno, por eso también se puede comprender a San Francisco, ¿no? Que haya dejado, porque para él ya los bienes materiales no tenían nada de importancia, ¿no? Porque había encontrado que el amor de Dios era lo que en realidad todos estamos buscando, ¿no? O sea, al final de cuentas, nosotros no tenemos que mendigar amor a nadie, porque el amor lo tenemos en Dios, ¿no? Y bueno, ya ese es otro tema, ¿no? Pero bueno, más o menos eso, no sé si se entendió, pero es lo que yo entiendo, ¿no? De esta parte. Gracias, Jenny. Miren cómo vamos juntando las intervenciones y nos enriquece en la mirada, ¿no? Manuel Pablo, una pregunta. Acá cuando dice, Jesús dijo entonces a sus discípulos, les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Sí, les repito, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja, que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Cómo que un camello pase por el ojo de una aguja? Claro, ¿te imaginas eso? ¿El qué Sí, tamaño es el camello para que pase por el ojo una aguja, una pulga? Y un camello es varias veces una pulguita, ¿no? Entonces, es una comparación súper fina, ¿no? pero es difícil, pues. Ahí está, claro. Y ¿Cómo es? en el estilo de Jesús y en el estilo judío, que te maximiza el ejemplo, así como para hacerte entrar hasta casi en contradicción, ¿no? Es buenazo. La frase es una maravilla, ¿no? Más fácil un camello va a pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Caramba, entonces. Y por eso la pregunta inicial que les hacía, ¿mancaron los ricos? ¿O cómo entender esto? Y todas las intervenciones han abundado en el entendimiento. El problema del rico no es la riqueza en sí, sino como han señalado uno y otro, es el apego a esa riqueza, es el uso que le des a esa riqueza. Es la manera en que esa riqueza se adueña de ti. En ese sentido leerlo, ¿no? A ver, ahora, acá hay un pedacito más. A ver, lo leemos de lo mismo. A ver, ¿puedo leerlo? Sí. Los discípulos quedaron muy sorprendidos al oír esto y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Y Jesús, fijando en ellos su mirada, les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Pedro, tomando la palabra, dijo, tú sabes que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos tocará a nosotros? Jesús le respondió, les aseguro ahí no puedo leer. Les aseguro que en la regeneración del mundo, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes que me han seguido, también se sentarán en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y el que a causa de mi nombre deje casa, hermanos o hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y obtendrá como herencia la vida eterna. Gracias, Katia. Ahí complementa Jesús esta misma parábola, ¿no?
Entonces, a ver, continuemos. Los últimos serán los primeros y los primeros serán últimos. ¿Alguien desea leer la pericopa? Bueno, anímense. A ver, Pati, ¿quieres leer la pericopa? Tira tu Ya. micro, tía. Sí, sí, sí. Voy a un ratito que, como estoy en celular, ya. Voy a hacer. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán... A ver, un momentito, voy a acomodar mi... un momentito. Y ahora sí. Muchos de los primeros serán los últimos y muchos de los últimos serán los primeros, porque el reino de los cielos se parece a un propietario que salió muy de madrugada a contratar obreros para trabajar en su viña. Trató con ellos 1 denario por día y los envió a su viña. Volvió a salir a media mañana y al ver a otros desocupados en la plaza les dijo: vayan ustedes también a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Volvió a salir al mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Al caer la tarde salió de nuevo y encontrando todavía otros le dijo: ¿cómo se han quedado todo el día aquí sin hacer nada? Ellos le respondieron: nadie nos ha contratado. Entonces les dijo: vayan también ustedes a mi viña. Al terminar el día, el propietario llamó a su mayordomo y le dijo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando por los últimos y terminando por los primeros. Fueron entonces los que habían llegado al caer la tarde y recibieron cada uno 1 denario. Llegaron después los primeros, creyeron que iban a recibir algo más, pero recibieron igualmente 1 denario y al recibirlo protestaban contra el propietario diciendo: estos últimos trabajaron nada más que 1 hora y tú le das lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el peso del trabajo y el calor durante toda la jornada. El propietario respondió a uno de ellos: amigo, no soy injusto contigo. ¿Acaso no habíamos tratado en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Quiero dar a este que llega último lo mismo que a ti. ¿No tengo derecho a disponer de mis bienes como me parece? ¿Por qué tomas a mal que yo sea bueno? Así los últimos serán los primeros y los primeros serán los últimos. Gracias, Pati. ¿Qué les parece? Acá queda un poquito sabor de injusticia. ¿Qué les parece? Los que han trabajado todo el día debían ganar más que los que trabajaron solamente medio día o la última hora del día. ¿Qué quiere decir esto? Augusto, activa tu micro. Para los ojos humanos, definitivamente parecería injusto, ¿no? Para nuestros ojos definitivamente es injusto, pero para la misericordia de Dios, que se preocupa por aquellos, desde distintos puntos de vista, ¿no? Desde el punto de vista del arrepentimiento, aquellos que llevaron una vida de santidad desde un principio pueden alcanzar la salvación, pero también aquellos que se arrepintieron, que fueron unos desgraciados en su vida, pero se arrepintieron verdaderamente, se convirtieron en el último momento, ahí para ellos también está la misericordia de Dios, y a ambos recibirán la salvación. Esa es la misericordia de Dios, ¿no? Es algo que va más allá de nuestra lógica. Y eso se aplica también a temas materiales, ¿no? La providencia de Dios. Dios provee para todos, ¿no?
Y hay varios ejemplos. Por ejemplo, recuerdo una anécdota que de un sacerdote que había creado una nueva orden y tenía $200 en su cuenta. Y le dice, Madre Teresa, ruegue por mí porque tenemos $200 y no va a alcanzar para nada. Se vienen los gastos. No te preocupes, le decía, Dios tiene mucho dinero. Y efectivamente, la providencia de Dios provee. Eventualmente el dinero les vino y pudieron su orden crecer. Del mismo modo, Madre Angélica, la creadora de EWTN, ¿no? Que estaban tratando de crear esta televisora y la providencia de Dios fue tan grande que de pronto vinieron unos ancianitos y, ay, pensaron estos ancianitos según no tienen que comer, fueron, buenas, ¿cómo está? ¿Qué tal? Le dieron alimentos, le dieron salchichas, le dieron vegetales, todo, los trataron bien, se fueron. Al siguiente día les llevan una llamada, era el director de una compañía, le dijo, ustedes han recibido mis padres anoche, vamos a hacer una donación de $50,000. Para ese tiempo, $50,000 en esos años que se creó WTN era muchísimo dinero. Y con eso pudieron comprar los equipos, y se dieron con la sorpresa que habían sido los ancianitos que habían llegado, habían sido los padres de este señor de la firma, y que también eran accionistas en la compañía, y, y habían dado el visto bueno, habían visto la obra de esta Madre Angélica y habían dado visto bueno para esta obra, ¿no? Entonces la providencia de Dios provee de una manera que tampoco lo podemos comprender de los seres humanos, ¿no? Como unos que trabajan, se dedican toda su vida a trabajar, a crear dinero, mientras que a otros la providencia de Dios les da, aunque no lo busquen directamente, les da, porque así es Dios, es misericordioso. Gracias, Augusto. Claro, y entonces regresando a nuestro sentido más del plan de salvación, tú dices, oye, yo he sido bueno toda mi vida. Y este otro se convirtió a la mitad de su vida y peor, este otro se convirtió en el último mes de vida. Pero leyendo en esta parábola tenemos, perdón, en esta perícopa lo que tenemos es que cada uno, en la medida en que se convierte y en la medida en que es perdonado y aceptado por el Señor, recibe la misma recompensa, que es la vida eterna, ¿no? Entonces, no es tanto un castigo a los que toda su vida han sido buenos. No, el que ha sido bueno en buena hora. Pero es un mensaje de esperanza para aquel que se convierte a la mitad o al final de su vida. No, repito, no es un castigo al que fue bueno siempre. Más bien es un mensaje de esperanza para el que enmienda su vida, ¿no? Y el mensaje es muy positivo, hermano. Si tú te conviertes, estás a tiempo, porque para ti también está la salvación. No hay un mensaje que diga, tú has sido malo tanto tiempo que ya no tienes espacio en mi reino. No, bienvenidos, ¿no? Quizá quisiera decir algo, no sé si aplica también esto, que nosotros tenemos que ser felices con eso que Dios le da a todos, se los ofrece a todos. O sea, nuestra alegría tiene que ser también la alegría de los demás, no medirla solamente en esa justicia humana como comentaba Augusto, ¿no? Dios realmente su amor es infinito, o sea, sí. Claro, Giovanna. Claro. ¿Alguien más, Katia? Augusto vi que estaba levantando la mano. Augusto. Solo un comentario adicional, pero esto puede llevar a algunos a pensar, ya, bueno, si es así, si todos vamos a ser salvados, entonces me espero al final de mi vida, vivo como quiero, al final de mi vida, entonces ya me arrepiento, pues, y ya me salvo. Pero Jesús también menciona en otras partes del Evangelio que la muerte viene como un ladrón en medio de la noche. Uno Claro, nunca sabe cómo pueden, entonces el arrepentimiento no es al final de tu vida, es ahora, porque de repente mañana no estás y te fregaste porque no te arrepentiste a tiempo. Entonces, claro, siempre debemos tener en cuenta ambos sentidos, ¿no? claro. ¿Quién sabe cuándo le va a tocar?
llega en el momento menos esperado. Es correcto. Manuel Pablo, una pregunta, acá justo antes de cambiar, también lo hemos leído cuando dice, y todo aquel que por mí deje casas, hermanos o hermanas, padre o madre, hijos o campos, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y aquí hay una promesa del Señor que heredará la vida eterna, el que hace todo eso. Pero esto me suena, discúlpeme, yo sé que no debe ser, pero parece que fuera más orientado, por ejemplo, a los sacerdotes, a los consagrados, que ellos son los que dejan casas, hermanos, todo por llevar la palabra del Señor. Lo estoy interpretando mal. Claro, pero en el tiempo de Jesús, que no habían sacerdotes como los entendemos ahora, pero están sus discípulos, ¿no? Cuando él pasa y le dice, deja todo y sígueme. Es eso mismo, ¿no? Claro, eso es para todos nosotros, pero tenemos que dejarlo todo. Tengo que él por mí deje casas, hermanos o hermanas, pero claro, no lo puedo tomar textual, ¿no? No, textual, Ujú, no puedo. ni hablar. Ujú. Eso, una lectura textual, como dicen, una lectura literal de la Biblia, es peligrosísima, ¿no? Sí. Siempre hay que interpretar, siempre. Sí, además estar en ese contexto, ¿no? Y en esa interpretación es que juega un papel tan importante la comunidad. Porque miren, para leer la Biblia la leo yo solo, pero como comenta Katia, para interpretarla, ahí vale que estemos juntos y que nos ayudemos. Y va a funcionar lo que Jesús dice, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, yo estaré entre ellos. Señor, estamos reunidos acá, veo en mi pantalla 24 personas, tú estás entre nosotros, ayúdanos a entender tu palabra, ¿no? Y que el Espíritu Santo, como rezamos en la oración inicial, ilumine nuestra mente, ilumine nuestro corazón, ayúdanos a entender qué es lo que nos quieres decir, Señor. Pero nunca literalmente, es peligroso, peligroso. Miren, otro poquito, el Hijo del Hombre será entregado. Desea leer esta pericopa corta. Zoila, ¿me escuchas? Sí, Catita, A ver, ¿puedes leerlo, por favor? claro. El Hijo del Hombre será entregado. Mateo capítulo 20, versículo 17 al 19. Cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, llevó consigo solo a los 12 y en el camino les dijo, ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes. La silenció Zoila, se silenció tu micro. Sí, perdón, Sí. perdí de imagen, disculpe, no se ve. ¿No lo lees? Ya. No, ahora sí. Ya, a ver. Ahora subimos a Jerusalén, donde el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Ellos lo condenarán a muerte y le entregarán a los paganos para que sea maltratado, azotado y crucificado, pero al tercer día resucitará. Gracias, Zoila. Miren, la lectura es clarísima, pero miren, cuando Jesús se dispuso a subir a Jerusalén, ¿por qué escribe así Mateo? ¿Por qué Jesús se dispone a subir a Jerusalén? Es facilito también, pero solo para que nos ubiquemos 100%. Ya ¿Por qué había sube a llegado su hora. Jerusalén? No, ¿por qué digo sube?
¿Por qué no dice va a Jerusalén? ¿Por qué no baja a Jerusalén? ¿Por qué sube? Facilísimo es, pero les digo para que nos quede clarísimo a todos. Jerusalén está en lo alto, Claro, claro. en un monte. Nosotros conocemos y tanto hablamos del tema que ya nos debe quedar más o menos claro. Imaginemos, es un territorio que ya conocemos y entonces la tierra de Israel es más o menos plana, pero Jerusalén está encima de una colina, encima de un monte, ¿no? Que llaman en otro momento el monte Sión. Entonces, si tú vas a ir a Jerusalén, subes, como que subes a una montaña. Pero a la vez tiene una connotación espiritual, ¿no? Subes a lo alto, ¿no? Y adelanta lo que va a pasar. El Hijo del Hombre va a ser entregado y etcétera, ¿no? A ver. Este poquito, el que quiera ser importante, que se haga servidor. Bien, desea leer. Seti, ¿puedes leer la pericopa? Ah, estás con el, no te escucho, estás con el micrófono. A ver, Cuchi, ¿me escuchas? ¿Puedes leer la pericopa? Sí, gracias. Ya. El que quiera ser importante, que se haga servidor. Mateo 20, versículos del 20 al 28. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo, manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús. Ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos, pero Jesús los llamó y les dijo, ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo, como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Gracias. Gracias, Cuchi. Entonces, la madre de los hijos de Zebedeo, ¿quiénes son sus hijos? ¿Se acuerdan? Son 2, ¿no? Santiago y Juan. Y como cualquier madre, quiere lo mejor para sus hijos. Entonces, Señor, que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Ese es el origen, ¿no? Y miren la reflexión de Jesús. Luego la indignación de los otros. Y la reflexión adicional de Jesús. Y termina con esta idea. El que quiera ser grande, que sea servidor de ustedes. El que quiera ser el primero, que sea su esclavo. Y vamos a ver luego que Jesús mismo va a dar un ejemplo de esto. ¿Se acuerdan en qué momento? No lo hemos visto
en nuestro curso, pero lo conocemos, de hecho, en nuestra cultura católica y cristiana, ¿no? ¿Cuál es esa muestra en la que Jesús va a confirmar esta enseñanza? El lavatorio de los pies. Exacto, Guillermo, gracias. ¿No? Cuando Jesús lava los pies de los discípulos al terminar la última cena, pero eso no lo narran los 4 evangelios, solamente lo narra Juan. Igual ahí está, ¿no? Entonces miren cómo se ata eso con esto. Acá Jesús les dice, el Hijo del Hombre no vino a ser servido, sino a servir. Y entonces en la última cena, Él les da una muestra de lo que es el servicio, lavando los pies, llenos de del polvo del camino, ¿no? Miren. Bueno, hermanos, nos ha ganado la hora. Voy a marcar acá para continuar en la próxima, pero sí, Augusto, adelante. Solo quería señalar de cómo esta, que le dicen, la significancia que tiene sentarse a la derecha y a la izquierda, ¿no? ¿Quién se sentaba a la derecha del rey? El primer ministro. Y a la izquierda digamos, alguien que le daba consejos importantes, ¿no? Entonces, las posiciones más importantes la madre lo quería para sus hijos, ¿no? Pero y Jesús aquí le dice que compartirán su cáliz. ¿A qué se refiere? Parcialmente cumplido en el martirio de Santiago, ¿no? En Hechos de los Apóstoles, que se nos narra en el capítulo 12. Aunque no se cumple tanto con Juan, porque también a Jesús le dice que él no moriría de forma, ¿no? Y Juan sí muere exiliado en Petos. Eso es lo que tiene la tradición apostólica. Bien, hermanos, entonces, hasta aquí llegamos el día de hoy. Siempre nos gana la hora, pero es parte de nuestro tema, ¿no? El tiempo. Quedamos aquí entonces y podemos terminar nuestra reunión con una oración, Katia. Sí, eso. Gracias, Manuel Pablo. Hermanitos, llegó la hora de despedirnos y podemos hacer una oración de agradecimiento a nuestro Señor. ¿Alguien se anima, por favor? Salga de su corazón. A ver, Silvita, ¿me escuchas? Silvita Astigueta. Ella está ahorita en el hospital, eso tiene mucho, no está, internada, pero está escuchando la clase de Manuel Pablo desde ahí, para que ella continúe con sus clases, ¿no? Silvita, ¿me escuchas? No está, no está atendiendo. ¿Alguien se anima?